Muy buenas, profesora, compañeros, compañeras y demás. Es un placer poder compartir con ustedes a través de este medio con respecto a las diferencias individuales, más específicamente con respecto a los trastornos de déficit atencional. Según la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica, los trastornos de déficit atencional son de origen neurológico con componente genético, o sea, se dan en el cerebro y se pueden heredar de los padres. Estos trastornos resultan en la alteración de dos neurotransmisores súper importantes, la noradrenalina y la dopamina, que se dan en la corteza prefrontal del cerebro, donde se dan las funciones de la atención, la concentración y la impulsividad. Existen tres tipos. Primero, el trastorno de déficit atencional. El segundo, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Y el tercero sería la combinación de los dos anteriores, o sea, se puede tener los dos trastornos. Signos, características, síntomas de estos dos trastornos. Bueno, parece que los chicos con déficit atencional parecieran no escuchar cuando se les habla. Les cuesta muchísimo iniciar actividades, sacar el cuaderno, escribir en el cuaderno. Se olvidan o pierden cosas, las copias, el cuaderno, las llaves. eh, Se distraen con muchísima facilidad. Cualquier ruidito, cualquier cosita, a pesar de estar interesados y formar parte de la actividad, parecieran distraerse con lo más mínimo. Estas personas con déficit atencional se muestran pasivas. Esto es muy importante. Pasivas, pasan desapercibidas, casi se notan en la clase. Eh, También parecen resistir el esfuerzo mental sostenido al realizar actividades de clase. No les gusta como pensar mucho, digámoslo así. No escriben o no les gusta escribir en el cuaderno, no presentan tareas y si lo hacen, las presentarían tarde en la mayoría de los casos. Por otro lado, tenemos las personas pacientes con trastornos de déficit atencional con hiperactividad. Esto significa que son estudiantes ya no pasivos, sino un poquito más hiperactivos, se mueven de un lugar a otro, se levantan del pupitre constantemente, no pueden estar sentados largos periodos de tiempo, tienden a interrumpir conversaciones, hablan excesivamente, parecen conversar y hablar y hablar y hablar, no necesariamente del tema, y también específicamente estos con hiperactividad muestran cierta agresividad dentro del aula. Básicamente eso es lo que los diferencia del otro trastorno. Y de igual forma, una persona paciente puede tener estos dos trastornos, que sería el tercer tipo. Se recomienda una serie de adecuaciones que la persona docente puede implementar para facilitar el aprendizaje de esta persona estudiante. Se recomienda una combinación entre la teoría y la práctica para un aprendizaje más dinámico. Teoría y práctica, teoría y práctica. Así no se aburre el estudiante y no olvida lo que necesita para lograr la tarea. Se recomienda utilizar lenguaje corporal y material visual. Proveer ejemplos de las tareas o actividades por realizar. Al final de cada clase, resumir lo más importante. En evaluaciones, instrucciones cortas y por escrito. Siempre recordar fechas importantes, no solo a la persona, sino a sus encargados, a sus compañeros, en una pared de la clase, donde siempre estén ahí esas fechas. Iniciar la clase con un repaso muy importante. Enumerar contenidos en la pizarra al comienzo de la clase. Utilizar técnicas de atención encubierta siempre y cuando el estudiante esté de acuerdo, tocar su pupitre, sonar un lapicero, detener el discurso.
En cuanto a los trabajos grupales, se le puede permitir escoger sus compañeros de grupo o trabajar individualmente. Evitar exposiciones orales o hacerlas cortas y con material de apoyo que se les puede permitir también en los exámenes. Brindar más tiempo en las pruebas. Tener en cuenta la falta de organización de ideas en las pruebas, en la organización de las respuestas. Si hubiera alguna duda sobre el contenido, se puede consultar oralmente con el estudiante para estar bien claros. Siempre subrayar puntos importantes y por supuesto que evitar ruidos o murmullos que pueden distraer a la persona durante la confección de la evaluación. El tratamiento, bueno, aunque no existe la cura, los tratamientos pueden ayudar a reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento. Estos van a ir de acuerdo a la edad y al tipo de trastorno que posee la persona. Y siempre bajo receta médica y el estricto y exhaustivo control de un experto en la materia. Por un lado, tenemos medicamentos estimulantes que estimulan el sistema nervioso, como lo son las anfetaminas o el metilfenidato, más conocido la famosa Ritalina, y por otro lado medicamentos no estimulantes, o sea que no estimulan el sistema nervioso. Según el protocolo en cuanto a la administración de esta droga por parte del Ministerio de Salud, este, se pueden dar ciertos efectos secundarios, es decir, náuseas, vómitos, ansiedad, agresividad, depresión, insomnio, inclusive pensamientos suicidas, muerte súbita, supresión del crecimiento, se genera dependencia, tolerancia y entre otros. Por supuesto que tenemos también otras alternativas, como no son la terapia conductual, donde se le enseña a la persona cómo comportarse, cómo llevarse en una sociedad, y también una educación para pacientes, padres y escuela para saber lidiar con este tipo de personas. Según el neuropediatra Manuel Antonio Fernández, experto en trastorno de déficit atencional con hiperactividad y director del Instituto Andaluz de Neurología en Sevilla, se recomienda un deporte individual sin presión social como la natación o el ciclismo, algo estructurado, paulatino y al aire libre, con autoridad y autocontrol como las artes marciales. Durante la tarde, preferiblemente que los efectos de los medicamentos bajan, muy importante de tomar en cuenta. Sería por el momento todo. Les agradezco y espero que hayan aprendido algo. Hasta luego.